Miren, esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, habla sobre la culpa patronal y es hermosa la sentencia porque explica muy en detalle qué es culpa patronal y cómo acontece en el marco del sistema de seguridad y salud en el trabajo y de las obligaciones que tenemos los empleadores, no solamente de afiliar al sistema, sino de cumplir con el sistema de seguridad, prever los riesgos, mitigar y hacer seguimiento para que de repente algo no se nos salga de las manos y si pasa un accidente no sea tan grave o no sea mortal. Les voy a mostrar esta sentencia, vean el video y al final vamos a charlar qué hubiese podido hacer este empleador. Ese 20 de diciembre de 2014, la empresa para la que trabajaba desde hacía 6 años como mensajero en Bogotá, con un salario de 721.000 pesos, le pidió que se trasladara hasta un banco para consignar 45 millones de pesos y varios cheques. Mientras iba hacia la entidad bancaria transportándose en su propia moto y sin estar acompañado, el mensajero fue abordado por 2 personas que le robaron el dinero que llevaba en una maleta y lo hirieron con un arma de fuego, lo cual ocasionó su muerte. Tras su fallecimiento, sus familiares demandaron a la empresa señalando que lo ocurrido fue su culpa, pues aunque habitualmente lo enviaban al banco, incluso con sumas de hasta 100 millones de pesos en efectivo, nunca tomaron medidas de seguridad para protegerlo. En cambio, la empresa afirmó que siempre cumplió con sus obligaciones y que su muerte fue ocasionada por la inseguridad de la ciudad, circunstancias que calificó como ajenas e imprevisibles. En primera y en segunda instancia, los jueces condenaron al empleador a indemnizar a la familia al concluir que sí tuvo la culpa del accidente de trabajo. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mantuvo esa decisión, recordando que los empleadores tienen la obligación de identificar, anticipar, conocer, evaluar y controlar los riesgos potenciales y peligrosos a los cuales exponen a sus colaboradores en el desempeño de sus funciones. Concluyó que el tribunal no se equivocó al valorar el informe de la ARL. Ese reporte determinó que la inseguridad de la ciudad, el hurto y el traslado por vías públicas de valores de dinero eran las causas inmediatas del accidente y también señaló como causas básicas otras relacionadas con factores asociados al riesgo público que existía en su trabajo como mensajero. El hecho de que habitualmente transportara altas sumas de dinero le imponía a su empleador el deber de anticipar y prever los peligros a los cuales lo exponían y la obligación de implementar medidas y controles especiales que evitara la ocurrencia de un accidente de trabajo o por lo menos disminuyera la exposición a los peligros que se derivaban del mismo. Sin embargo, la empresa actuó de forma deficiente, pues pese a que lo ocurrido era plenamente previsible, dada la exposición a riesgo público, no se encontró ni un solo indicio de que se hubiera preocupado por el peligro al que exponía a su trabajador. Por el contrario, lo enviaba al banco sin capacitarlo para el transporte de valores y sin dotarlo de ninguna protección en una ciudad con altos índices de inseguridad como Bogotá. ¿Qué encontramos en esta sentencia? Aquí encontramos un empleador con un trabajador de años atrás desarrollando la misma función, exponiéndolo durante mucho tiempo al mismo riesgo y no logró demostrarle ese empleador al juez que sí había logrado hacer algo, cualquier cosa, lo más mínimo, por tratar de prever, mitigar el nivel de riesgo al que lo estaba exponiendo. No hizo absolutamente nada. La ARL, en lugar de ayudar, lo terminó de hundir con el informe porque determinó que el empleador tenía ciertas obligaciones en el sistema de seguridad y salud en el trabajo y que no había hecho nada. Y pues naturalmente se demostró que efectivamente lo enviaban solo con altas sumas de dinero. ¿Qué hubiese podido hacer ese empleador? Ese empleador, implementando el sistema de gestión, le hubiese colocado unas capacitaciones de riesgo público, hubiese podido llamar al cuadrante de la policía cuando lo enviara con cierta cantidad de dinero, hubiese podido implementar el tema de transacciones después de cierto monto, o que lo acompañara a alguien adicional después de cierto monto, o enviarlo en un vehículo diferente después de cierto monto, o comprarle un chaleco antibalas, o sea, muchas cosas que uno como empleador puede hacer, y él no hizo. Como él no hizo nada, ni siquiera es capacitarlo, pues naturalmente el juez dijo, no, pues la culpa es suya, porque usted fue el único que no me demostró que hizo algo en pro de velar por la seguridad de su trabajador. Y como usted, empleador, lo tenía en esa actividad y él murió producto de esa actividad y del riesgo al que usted lo expuso, y como no hizo nada por ese riesgo en el que lo expuso, pues pague usted. Ahora yo les pregunto a ustedes, señores empleadores, ¿cómo están con su sistema de gestión? ¿Lo tienen allá archivado, guardado en un casillero, esperando a que llegue el ministerio a preguntárselo? Ojo con eso, porque cuando algo ocurre, así como esto, los primeros en ser demandados son ustedes. Los primeros.